Durante décadas, el nombre de Charitín Goico ha sido sinónimo de elegancia, talento y una energía escénica que pocas artistas han logrado igualar en la historia del entretenimiento latino. Nacida en República Dominicana, pero adoptada con amor por el público internacional, Charitín construyó una carrera que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Su voz, su sonrisa y su estilo único la convirtieron en un ícono indiscutible, una figura cuya presencia iluminaba cualquier escenario. Sin embargo, detrás de los aplausos, las luces y los reflectores, existe siempre una realidad más íntima, más humana. Y es precisamente en esa dimensión donde comienza esta historia. Una historia marcada por la incertidumbre, la preocupación y finalmente un giro inesperado que sacudió a quienes la aman. Antes de abordar los acontecimientos recientes, es fundamental comprender la magnitud del legado de Charitín. Su carrera no fue producto del azar, sino de años de disciplina, sacrificio y una pasión inquebrantable por el arte. Desde sus primeros pasos en la televisión hasta convertirse en una de las figuras más queridas del entretenimiento hispano, su trayectoria estuvo llena de éxitos. Programas televisivos, presentaciones musicales, entrevistas memorables. Charitín no solo era una artista, era un símbolo de conexión emocional con su audiencia. Su capacidad de transmitir alegría, incluso en los momentos más difíciles, la convirtió en un referente para millones de personas. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, el paso del tiempo trae consigo nuevos desafíos. La energía que una vez parecía inagotable comienza a cambiar, y el cuerpo empieza a enviar señales que no siempre son fáciles de ignorar. Todo comenzó de manera sutil. Según personas cercanas, hubo pequeños cambios en su rutina que no pasaron desapercibidos. Cansancio más frecuente, pausas más largas durante sus actividades y una ligera disminución en su habitual entusiasmo. Al principio, estos signos fueron interpretados como algo normal. Después de todo, cualquier persona que ha trabajado intensamente durante décadas merece momentos de descanso. Sin embargo, con el paso de las semanas, esas pequeñas señales comenzaron a intensificarse. Familiares y amigos empezaron a notar que algo no estaba del todo bien. No se trataba solo de fatiga física, sino de una sensación general de fragilidad que contrastaba profundamente con la imagen fuerte y vibrante que siempre había proyectado. Fue entonces cuando surgió la primera gran pregunta. ¿Era simplemente el cansancio acumulado o algo más serio? En momentos como este, la familia juega un papel fundamental. Y en el caso de Charitín, su entorno más que cercano siempre ha sido un pilar de apoyo constante. Su hijo, cuya relación con ella ha sido descrita como profundamente cercana y protectora, comenzó a prestar especial atención a estos cambios. Sin hacer ruido, sin generar alarma pública, decidió acompañarla más de cerca, observando cada detalle, cada gesto, cada señal. Lo que más preocupaba no era solo lo visible, sino lo que podía estar oculto. En muchas ocasiones, las enfermedades no se manifiestan de manera evidente al principio, y eso puede retrasar decisiones importantes. A pesar de todo, la familia optó por la discreción. No hubo comunicados, no hubo declaraciones, solo silencio. Un silencio cargado de incertidumbre. Llegó un punto en el que ignorar la situación ya no era una opción. La acumulación de síntomas, por leves que parecieran individualmente, empezó a construir un cuadro que requería atención médica. Fue entonces cuando se tomó la decisión de realizar estudios más profundos. Este momento, aunque aparentemente técnico, representa un punto de inflexión emocional. Porque cuando una persona decide someterse a exámenes médicos detallados, lo hace con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que todo esté bien y miedo de descubrir lo contrario. Para alguien como Charitín, acostumbrada a controlar su imagen pública y a transmitir fortaleza, este proceso fue especialmente delicado. No se trataba solo de salud física, sino también de enfrentar una realidad que podía cambiarlo todo. Si hay algo que muchas personas coinciden en señalar como uno de los momentos más duros en situaciones médicas, es la espera de resultados. No hay dolor físico inmediato, no hay tratamiento en curso, solo incertidumbre. Durante esos días,
El ambiente en su entorno más cercano cambió por completo. Las conversaciones se volvieron más pausadas, las miradas más profundas, los silencios más largos. Cada llamada, cada mensaje, cada visita tenía un peso emocional distinto, porque todos sabían que algo importante estaba por revelarse. Su hijo, en particular, vivió este proceso con una intensidad especial. Como figura protectora, intentaba mantenerse fuerte, pero internamente luchaba con pensamientos difíciles de controlar. ¿Qué pasaría si los resultados confirmaban lo peor? ¿Estaban preparados para enfrentar esa realidad? Uno de los aspectos más complejos en la vida de las celebridades es la diferencia entre lo que el público ve y lo que realmente ocurre en su vida personal. Mientras el mundo seguía recordando a Charitín como la artista brillante, elegante y llena de vida, en su entorno más íntimo se vivía una situación completamente distinta. Este contraste no solo genera presión, sino también una sensación de aislamiento. Porque aunque millones de personas admiran y apoyan, hay momentos en los que la lucha es profundamente personal. Y este era uno de esos momentos. Lo ocurrido en esta etapa no es aún la revelación final, pero sí el comienzo de un proceso que cambiaría el rumbo de la historia. Las señales estaban ahí. La preocupación era real, y la decisión de buscar respuestas ya había sido tomada. El siguiente paso sería enfrentar la verdad. Una verdad que no solo impactaría a Charitín, sino también a su familia, a su hijo, y eventualmente, a todos aquellos que la han seguido durante años. Porque a veces, detrás de una noticia que parece repentina, existe un camino largo, silencioso y lleno de emociones que pocos llegan a conocer. Y este es apenas el comienzo. El momento que toda familia teme, pero que en algún punto se vuelve inevitable. Finalmente llegó. Tras días de incertidumbre, de silencios cargados de tensión y de miradas que evitaban decir lo que el corazón ya intuía, los resultados médicos estaban listos. Para Charitín Goico, ese instante no fue solo un trámite clínico. Fue un punto de quiebre. Un antes y un después en una vida que siempre había estado marcada por la luz, pero que ahora se enfrentaba a una sombra desconocida. El consultorio médico, un espacio aparentemente frío y neutral, se convirtió en el escenario de una de las escenas más intensas de su vida. No había cámaras, no había público, no había aplausos. Solo ella, su familia más cercana, y la espera de unas palabras que definirían el rumbo de los días por venir. Los especialistas, con la cautela que exige este tipo de situaciones, comenzaron a explicar los resultados. No fue una conversación rápida ni superficial. Cada palabra fue medida, cada frase construida con precisión, como si el lenguaje mismo tuviera que prepararse para sostener el peso de la verdad. Y entonces llegó la confirmación. El diagnóstico no era el que todos esperaban. Tampoco era fácil de asimilar. Sin entrar en detalles técnicos, lo que quedó claro fue que la situación era seria y requería atención inmediata, disciplina y una fortaleza emocional enorme. A lo largo de su carrera, Charitín ha demostrado una capacidad extraordinaria para mantener la compostura en situaciones difíciles. Y en ese momento, una vez más, su carácter salió a la superficie. Lejos de una reacción impulsiva o dramática, lo que predominó fue una serenidad profunda. No era indiferencia ni negación. Era una forma de procesar la realidad desde la dignidad. Quienes estuvieron presentes describen su actitud como firme, pero reflexiva. Escuchó cada detalle, hizo preguntas e intentó comprender el panorama completo. Como si, incluso en ese momento, estuviera reuniendo fuerzas para lo que vendría después. Pero esa calma externa no significaba ausencia de emociones. Dentro de ella, como en cualquier ser humano enfrentando una noticia así, se libraba una batalla silenciosa. Si hay una figura que vivió este momento con una intensidad desgarradora, fue su hijo. Hasta ese instante había mantenido una postura fuerte, casi protectora. Era él quien acompañaba, quien observaba, quien intentaba anticiparse a cualquier necesidad. Pero cuando la realidad se hizo oficial, esa fortaleza comenzó a tambalear. No fue un colapso inmediato. Fue algo más humano, más progresivo. Un silencio prolongado. Una mirada que se pierde.
una respiración contenida. Y finalmente, las lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de amor, de miedo, de impotencia. Porque hay momentos en los que incluso las personas más fuertes no pueden evitar sentir el peso de la realidad. Ese instante marcó profundamente la dinámica familiar. Ya no se trataba solo de acompañar, sino de aprender a sostenerse mutuamente. Después del impacto inicial, llegó el momento de tomar decisiones. El diagnóstico no era el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa que implicaba tratamientos, cambios en el estilo de vida y, sobre todo, una transformación emocional. Charitín y su familia entendieron que la clave estaría en la unidad. No habría espacio para la desesperación, ni para el aislamiento. Cada paso debía ser dado con claridad, con información y con apoyo constante. Fue en ese punto donde el rol de su hijo se volvió aún más crucial, ya no solo como testigo del proceso, sino como compañero activo en cada decisión. Consultas médicas, planificación de tratamientos, organización del día a día, todo comenzó a girar en torno a una sola prioridad: su bienestar. Una de las preguntas más difíciles que enfrentaron fue: ¿debían hacerlo público? Para una figura como Charitín Goico, la vida personal nunca está completamente separada de la vida pública. Cada noticia, cada cambio, cada ausencia es observada, analizada y comentada. Sin embargo, esta situación era distinta. No se trataba de un proyecto artístico ni de una aparición televisiva. Era algo profundamente personal. La familia optó en un primer momento por la privacidad. No por ocultar, sino por proteger. Porque antes de compartir con el mundo, necesitaban entender, procesar y adaptarse. Pero al mismo tiempo, eran conscientes de que tarde o temprano la información podría trascender. Y cuando eso ocurriera, querían estar preparados. Más allá de la familia directa, la noticia comenzó a afectar a quienes forman parte del círculo cercano de la artista. Amigos, colegas, personas que han compartido años de trabajo y momentos significativos. Todos empezaron a percibir que algo estaba cambiando. Las llamadas aumentaron. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Y aunque muchos no conocían los detalles exactos, la preocupación era evidente. Esto generó un ambiente de solidaridad, pero también de incertidumbre. Porque cuando una figura tan querida enfrenta una situación difícil, el impacto se expande mucho más allá de lo individual. Aceptar un diagnóstico complejo no es un proceso inmediato. Es un camino que implica etapas: negación, miedo, tristeza, aceptación y finalmente, adaptación. En el caso de Charitín, ese proceso comenzó de manera introspectiva. Lejos del ruido mediático, se enfocó en entender su nueva realidad. Su hijo, por su parte, tuvo que encontrar un equilibrio entre ser fuerte para ella y permitirse sentir. Porque sostener a alguien no significa dejar de ser humano. Poco a poco, comenzaron a reconstruir su día a día. No como era antes, sino como debía ser ahora. Aunque el diagnóstico representó un golpe emocional profundo, también abrió la puerta a algo inesperado. Una nueva forma de ver la vida. Las prioridades cambiaron. Lo urgente dejó de ser importante, y lo verdaderamente valioso, la salud, el tiempo, la familia, tomó el centro de todo. Marca el final de la historia. Al contrario, es el punto en el que todo comienza a redefinirse. Porque a veces, los momentos más difíciles no solo ponen a prueba la fortaleza de una persona, sino que revelan una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y en medio de ese proceso, entre lágrimas, decisiones y silencios, la historia de Charitín Goico continúa avanzando hacia un capítulo aún más decisivo. Después del impacto inicial del diagnóstico, la vida de Charitín Goico entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de comprender la situación, sino de convivir con ella, de adaptarse y, sobre todo, de encontrar una forma de seguir adelante. Lo que antes era una preocupación privada, comenzó poco a poco a cruzar la frontera hacia lo público. A pesar de los esfuerzos de la familia por mantener la discreción, la realidad de una figura tan conocida es que el silencio rara vez puede sostenerse por mucho tiempo.
Pequeños detalles empezaron a generar preguntas, ausencias en eventos, cambios en su rutina, una menor exposición mediática. Los seguidores, siempre atentos, comenzaron a notar que algo no encajaba. Finalmente, la noticia se filtró. No fue un anuncio espectacular ni una declaración formal en un escenario. Fue más bien una revelación progresiva, acompañada de interpretaciones, rumores y especulaciones. Y con ella, llegó una ola de reacciones. La respuesta del público. Amor, apoyo y preocupación. Lo que ocurrió después demostró el profundo vínculo que Charitín ha construido con su audiencia a lo largo de los años. Mensajes de apoyo comenzaron a inundar redes sociales, programas de televisión y espacios de opinión. Personas de diferentes generaciones, países y contextos se unieron en un mismo sentimiento: el deseo de verla bien. Muchos recordaban momentos específicos de su carrera, canciones que marcaron etapas de sus vidas, apariciones que les habían arrancado una sonrisa en días difíciles. En ese sentido, la noticia no solo afectaba a una artista, sino a una figura emocionalmente significativa para millones. Llegó un punto en el que el silencio ya no era sostenible. La presión mediática y la necesidad de aclarar la situación llevaron a su hijo a tomar una decisión difícil: hablar públicamente. No fue una intervención fría ni calculada. Fue un acto profundamente humano. Cuando finalmente confirmó la situación, lo hizo desde la emoción. Sus palabras no buscaban dramatizar, sino transmitir la realidad con respeto y sensibilidad. Y una vez más, las lágrimas estuvieron presentes, no como un gesto mediático, sino como una expresión genuina de lo que estaba viviendo. Porque enfrentarse al dolor en privado ya es difícil, pero hacerlo frente al mundo entero requiere un nivel de valentía extraordinario. Ese momento marcó un antes y un después en la percepción pública de la situación. Ya no se trataba de rumores, sino de una realidad confirmada. Aunque ella no apareció inmediatamente para dar declaraciones detalladas, su actitud comenzó a reflejar algo fundamental: determinación. A través de pequeños gestos, de breves apariciones y de la forma en que manejaba su presencia, dejó claro que no estaba dispuesta a rendirse. No se trataba de negar la dificultad del momento, sino de enfrentarlo con la misma elegancia y fortaleza que la han caracterizado toda su vida. Ese mensaje, aunque no siempre verbalizado, tuvo un impacto poderoso en quienes la siguen. La vida diaria comenzó a transformarse. Los compromisos profesionales fueron reorganizados. Las prioridades cambiaron. El tiempo antes dividido entre múltiples responsabilidades empezó a centrarse en lo esencial: tratamientos, descanso, acompañamiento emocional. Cada elemento pasó a formar parte de una nueva rutina que exigía disciplina y paciencia. Para su hijo, esto también implicó una transformación personal. Ya no solo era un apoyo emocional, sino también una figura clave en la logística y el cuidado. Esta etapa no estuvo exenta de dificultades. Hubo días mejores y días más complicados. Momentos de esperanza y momentos de duda. Pero en medio de todo, algo se mantuvo constante: la voluntad de seguir adelante. El mundo del entretenimiento no permaneció indiferente. Artistas, presentadores, productores y figuras públicas comenzaron a expresar su apoyo. Muchos compartieron anécdotas, recuerdos y palabras de admiración. Se hizo evidente que la influencia de Charitín no se limitaba al público, sino que también había dejado una huella profunda en sus colegas. Este respaldo colectivo no solo tenía un valor simbólico, sino también emocional. Saber que no estaba sola en este proceso fue, sin duda, un factor importante. Uno de los aspectos más profundos de esta historia es cómo redefine el concepto de éxito. Durante años, el éxito de Charitín fue medido en aplausos, rating, reconocimiento y logros profesionales. Pero en este momento, el significado cambió. El verdadero éxito pasó a ser la capacidad de mantenerse firme, de encontrar sentido en medio de la dificultad, de valorar cada instante. Este cambio de perspectiva no solo impactó a ella, sino también a quienes observan su historia. Porque en el fondo, todos pueden verse reflejados en esa lucha. Aunque el camino por delante sigue siendo incierto, hay algo que ha quedado claro.
Esta historia no se define únicamente por el diagnóstico. Se define por la manera en que se enfrenta, por la unión familiar, por la autenticidad emocional, por la resiliencia. El hijo de Charitín, con su valentía al hablar, se convirtió en una voz clave en este proceso. No solo confirmó una noticia difícil, sino que también humanizó una historia que podría haberse reducido a titulares. Y ella, con su silencio lleno de significado, continúa transmitiendo un mensaje poderoso. Incluso en los momentos más complejos, es posible encontrar fuerza. Cierra la historia. La deja en un punto de transformación, porque hay historias que no terminan con una noticia, sino que comienzan a partir de ella. La de Charitín Goico es una de esas historias. Una historia donde el dolor y la esperanza conviven, donde las lágrimas no son el final, sino parte del proceso, y donde cada día representa una nueva oportunidad de seguir adelante. El futuro aún no está escrito, pero si algo ha demostrado esta historia, es que incluso en la incertidumbre, la dignidad, el amor y la fortaleza pueden iluminar el camino. Cuando una historia alcanza un punto tan delicado como el que ha vivido Charitín Goico, el tiempo parece adquirir un significado completamente distinto. Los días ya no se miden solo en horas, compromisos o rutinas, sino en emociones, en pequeños avances, en momentos compartidos que antes podían pasar desapercibidos. Después del impacto inicial, de la confirmación pública y de las primeras fases de adaptación, llega un proceso menos visible, pero igualmente crucial: la reconstrucción emocional. Para Charitín, esto implicó mirar hacia adentro, no como artista, no como figura pública, sino como ser humano. Aceptar una realidad compleja no significa rendirse, sino aprender a convivir con ella. Y en ese proceso muchas preguntas emergen. ¿Qué es lo verdaderamente importante ahora? ¿Qué queda por decir, por vivir, por sentir? ¿Cómo transformar el miedo en fuerza? Estas no son preguntas fáciles, pero son necesarias. Y en el caso de Charitín, comenzaron a dar paso a una nueva forma de entender la vida. Si en capítulos anteriores su hijo fue presentado como un pilar, en esta etapa su papel evoluciona aún más. Ya no se trata solo de proteger o de reaccionar ante la situación. Se trata de caminar juntos. Esa transformación es sutil, pero poderosa. Porque cuando una familia enfrenta un desafío así, la relación cambia. Se vuelve más honesta, más profunda, más real. Las conversaciones se vuelven más significativas. Los silencios, más comprensivos. Y los gestos, más valiosos. El llanto que una vez reflejó el impacto inicial se transforma ahora en una sensibilidad distinta. Una conexión emocional que trasciende las palabras. Hablar de Charitín es hablar de legado. No solo en términos de canciones, programas o apariciones televisivas, sino en el impacto emocional que ha dejado en generaciones enteras. En este momento de su vida, ese legado adquiere una nueva relevancia, porque ya no se trata solo de lo que hizo, sino de cómo lo hizo, de la alegría que transmitió, de la elegancia con la que enfrentó cada etapa, de la autenticidad que siempre la caracterizó. Ese legado no desaparece ante la adversidad. Al contrario, se fortalece. La mirada del público. De la admiración al respeto profundo. La reacción del público también ha evolucionado. Al principio, predominaba la preocupación. Luego, el apoyo. Y ahora, algo aún más significativo. El respeto. Respeto por su trayectoria. Respeto por su forma de enfrentar la situación. Respeto por su decisión de mantener ciertos aspectos en la intimidad. Esta transición es importante, porque refleja una comprensión más madura de la relación entre figura pública y audiencia. Ya no se trata solo de seguir su carrera, sino de acompañar su proceso como persona. En medio de todo, hay algo que suele pasar desapercibido en las grandes historias. Los pequeños momentos. Una conversación tranquila, una risa inesperada, un gesto de cariño. Antes, estos momentos podían parecer cotidianos. Ahora, adquieren un valor inmenso, porque cuando la vida cambia de forma abrupta, lo simple se vuelve esencial. Y es en esos instantes donde muchas veces se encuentra la verdadera paz.
Uno de los mayores desafíos en situaciones como esta es encontrar un equilibrio, ni caer en una negatividad absoluta, ni aferrarse a una esperanza irreal. Charitín y su familia han comenzado a transitar ese camino intermedio, reconociendo la dificultad, pero sin perder la capacidad de ver lo positivo, aceptando la realidad, pero sin renunciar a la esperanza. Este equilibrio no es estático. Cambia día y día. Pero es precisamente en esa adaptación constante donde se construye la resiliencia. La palabra resiliencia se utiliza con frecuencia, pero pocas veces se comprende en toda su profundidad. No es simplemente resistir, no es ignorar el dolor, es transformarlo. Y eso es lo que comienza a evidenciarse en esta etapa. No a través de grandes discursos, sino en acciones cotidianas, en decisiones conscientes, en la manera de enfrentar cada nuevo día. Aunque esta historia tiene nombres propios, su significado va más allá, porque lo que representa no es exclusivo de una persona o una familia. Es algo universal. Todos, en algún momento, enfrentan situaciones que cambian su perspectiva de vida. Todos deben aprender a adaptarse, a encontrar sentido, a seguir adelante. En ese sentido, la experiencia de Charitín Goico se convierte en un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Es una pausa reflexiva, un momento para mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. La historia sigue en construcción. El camino aún tiene giros inesperados. Las emociones continúan evolucionando. Pero si algo ha quedado claro hasta ahora, es que esta no es una historia definida por la tristeza. Es una historia definida por la humanidad, por el amor, por la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el panorama es incierto. En un mundo donde las noticias suelen ser rápidas y superficiales, esta historia invita a detenerse, a observar, a reflexionar, a sentir, porque detrás de cada titular hay vidas reales, emociones complejas y procesos que merecen ser comprendidos con profundidad. Y en el caso de Charitín, lo que comenzó como una noticia difícil se ha transformado en algo más grande, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad, el amor y la fortaleza pueden seguir brillando. La historia de Charitín Goico no es simplemente la de una artista enfrentando un momento difícil. Es el reflejo de una vida intensa, llena de luz, pero también de desafíos que revelan la verdadera esencia de una persona. Hemos visto no solo el impacto de un diagnóstico, sino también la fuerza silenciosa de una mujer que ha sabido mantenerse en pie, incluso cuando el mundo parecía detenerse. Hemos sido testigos del amor incondicional de su hijo, de su dolor convertido en valentía, y de una familia que ha decidido caminar unida, sin importar lo incierto del camino. Pero, sobre todo, hemos descubierto algo más profundo, que detrás de cada figura pública hay una historia humana, frágil y poderosa al mismo tiempo. Una historia que nos recuerda que la vida no se mide solo en éxitos, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad. Hoy, más que nunca, Charitín representa mucho más que una estrella. Representa resiliencia, representa amor, representa la lucha silenciosa que millones de personas enfrentan cada día. Y aunque el futuro aún no está escrito, hay algo que nadie puede negar: su legado ya es eterno. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar o sentir, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más historias profundas, conmovedoras y llenas de significado sobre las figuras que han marcado nuestras vidas. Dale like para apoyar este contenido y ayudarnos a seguir contando historias que realmente importan. Déjanos tu comentario. ¿Qué significa para ti, Charitín? ¿Qué te ha dejado esta historia? Tu voz también forma parte de este relato, porque juntos seguimos contando historias que merecen ser escuchadas.